Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, a partir del 1 de diciembre de este 2024, estaba colgando lo que es predicciones 2025 para cada signo, ¿vale? Y esta vez es la oportunidad para Cáncer, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Vamos a ver, mi querido Cáncer, qué mensaje te entrega tu oráculo. ¿Qué mensaje te entrega el oráculo, cariño, para este año? Mi querido Cáncer. Empezamos, corazón. Dice, soltar. El número 8 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia, mi querido cangrejito. Sorpresa, hay otro mensaje aquí. Sentido oculto. Muy bien. Cáncer, mira. El oráculo te está diciendo, mi querido Cáncer, lo que tú de repente, todos estos años, 2024 para atrás, hayas estado arrastrando, ha llegado el momento de que tú cierres un ciclo, me dicen. Y también me están diciendo que te liberes de tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, mi querido cangrejito. ¿Por qué? Porque hay un regalo, hay una bendición, hay algo que Papá Dios te va a otorgar. Cáncer. Lo has estado pasando muy mal, has estado triste, has estado de repente nervioso, nerviosa, pero sin embargo, toda esta situación, toda esta parte negativa se acaba. El 2025, cariño, es un año de suerte y de bendición por parte de nuestro Padre Jehová Todopoderoso. Cariño, mira. Yo quiero que tú mires algo aquí, Cáncer. Si tú te das cuenta, esta mujer está soltando unas cadenas y muchas manos quieren prácticamente detenerla, pero sin embargo se va a los cielos. Aquí hay una mujer que está como suplicando, llorando, y al costado está lo que es una montaña, y si te das cuenta hay un arco iris, Cáncer. El día que tú sueñes, mi cangrejito, que tú estás en una gran montaña, tenlo por seguro que Dios te está diciendo, aquí estoy contigo. Yo no te he abandonado. Yo nunca he dejado de estar presente en tu vida. Cáncer. Hay algo que tú tienes, un dolor, una tristeza, una decepción. Y muchas veces tú, Cáncer, el 2024, has gritado al viento que te sientes sola, que te sientes solo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Papá Dios te dice, cariño, que hay un plan divino para ustedes, mi querido cangrejito. Y esto es algo precioso. Esto es algo que sinceramente no tiene precio, Cáncer. Que Papá Dios diga que está contigo siempre, esto es una bendición. Solamente hay que saber observar. Solamente hay que estar atento a las señales, Cáncer. La bendición llega a tu vida el 2025. Todo aquello que te estaba bloqueando se queda. Un nuevo comienzo, un nuevo principio para ti, en el amor, en el trabajo, en lo que tú deseas. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, 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 mi querido Cáncer. Signos, cariño. Me sale un Aries. Otra vez Aries, dos cartas se miran. Mira. Y son dos cartas de amor puro, también de contrato. O tú te comprometes con una persona de una forma formal, o el 2025, cariño, también viene un contrato. Te veo firmando documentos, Cáncer. La carta de la rueda Capricornio, Tauro o Virgo, la sacerdotisa. Uno más. Capricornio, uno más. Capricornio, cariño, uno más. Piscis o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. Vamos a ver iniciales, cariño.
la letra X, la letra U, la letra Z, la letra Y, la letra T y la letra K. Muy bien. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot Z, cariño. Me gusta siempre en cuestión de predicciones el tarot Z, ¿vale? Yo me siento identificado con este tarot. Vosotros también tienen que buscar con qué tipo de tarot se sienten conectados, Cáncer. Vamos a ver, cariño, Cáncer. ¿Qué me dicen? Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Muy bien. Siento, mi querido Cáncer, que principios del mes del 2025, tú te vas a sentir como muy estresado, muy estresada, ¿vale? O de repente un poco decepcionado. Pero recuerda que hay un plan divino. Un plan divino. Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene varios bastos, como que está atravesado. Hay un dolor al principio de año. Pero vos sacás más cartas. La carta del sol. Pero sin embargo, esto va a ser el principio para que tú te liberes o simplemente para que esa carga que tú estás arrastrando se quede atrás, cariño. Hay algo que te ha estado causando mucha inseguridad, mucho dolor. Hasta los primeros días del año posiblemente lo vas a arrastrar, pero luego va a haber un cambio en tu vida, un nuevo comienzo, un nuevo principio. A lo mejor algunos de ustedes se separan de alguien, pero sin embargo aparece una persona nueva. O tú de repente pierdes el trabajo, pero automáticamente aparece una oportunidad nueva. Cáncer. Vos sacás más cartas. La carta del as de oros te dice: esta oportunidad que se te presenta, Cáncer, tienes que valorarlo. Ya has aprendido, ya has evolucionado, ya has pasado por esa experiencia, no vuelvas a cometer los mismos errores. Esta oportunidad, cariño, es como que te sacan prácticamente del lado oscuro. Tú tenías mucha mala suerte, Cáncer. Mucha mala suerte. El 2024 es como si tú hubieras estado cargando una cruz. Pero el 2025, cariño, poco a poco, los primeros días va a ser difícil, pero yo pienso que al segundo mes las cosas empiezan a ir bien. Más cartas. La carta también de el caballero de oros. Y al costado, la carta del 10 de espadas. Muy bien. Posiblemente, mi querido Cáncer, puede ser que alguna persona te culpa de algo. Alguna persona de repente te va a decir que por tu culpa han terminado como han terminado. Alguno de ustedes, mi querido Cáncer, puede ser que esta situación, los primeros meses, ¿vale? Esta situación, cariño, te va a hacer entrar lo que es en una depresión. Los primeros meses, recuerda, los primeros meses. Pero recuerda que no estás solo, que no estás sola. Simplemente tómalo como un proceso. Porque cierras con la carta del Rey de Oros y la carta del 10 de espadas. Lamentablemente son dos cartas que no juegan bien. No juegan bien. Pero esto es el proceso. ¿Por qué? Si no me hubiera salido la carta del sol, simplemente te diría, Cáncer, prepárate, mentalízate, porque lo que te viene es fuerte. Pero el sol dice, vale, voy a hacer que prácticamente todo salga a la luz, voy a hacer que pases este mal momento para que luego tu vida tenga tranquilidad. Porque el sol, cariño, es más fuerte que la oscuridad. El sol da luz, da brillo, pero te está advirtiendo que vas a pasar unos meses mal. Yo diría los primeros meses. Luego, corazón, todo se pone en orden. Vos acá más cartas. Vamos a ver. Cáncer. Vamos a ver mi cangrejito. Cariño.
Prefiero decírtelo así para que luego no digas, Richard, tú me dijiste que todo iba bien, pero he empezado mal el año. Sí, vas a empezar mal el año, pero luego las cosas salen a flote. La carta del 8 de copas. Al costado, la carta del 8 de bastos. La carta del caballero de copas. Y cierras con la carta de la reina de pentáculos. Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes posiblemente vas a tener que tomar una decisión entre el amor y tus proyectos, Cáncer. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente están estancados o estancadas en la parte económica porque hay un grupo muy grande de ustedes que apuesta por el amor. Cuando te digo lo que es el amor, puede ser de tu pareja, a lo mejor tu ex o tu entorno, tus amigos, tu familia. Aquí me dice mi querido Cáncer, aunque cueste mucho dolor, tienes que soltar porque tú estás arrastrando algo. Y es como que tú estuvieras perdiendo oportunidad, Cáncer. Si esta persona te ama realmente, esta persona te va a acompañar. Si no, simplemente esta persona se quedará en su zona de confort. ¿Qué te quiero decir, Cáncer? Que a ti se te presenta una oportunidad posiblemente fuera de tu zona de confort. Y para aquellos que tienen pareja, esto va a ser difícil. O ya es difícil para ustedes, mi querido Cáncer, me dicen. Pero lo bueno que aquí cierras con la carta de Rey de Copas y la carta de la Reina de Oros. Es como que van a buscar la forma de poder sobrellevar todo esto y de salir adelante juntos, Cáncer. Juntos, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la templanza. La carta también del 8 de oros. La carta del 4 de bastos. Y cierras con la carta del 9 de bastos, mi querido Cáncer. Corazón. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes posiblemente me dice, Richard, me gustaría a veces este 2025 tomarte como un año sabático. El 2025, ¿vale? Pero siento, Cáncer, que muchos de ustedes me dicen, Richard, no puedo porque tengo que cubrir deudas, porque tengo una responsabilidad, porque tengo que pagar algo. Cáncer, 2025. El 2025, cariño, dinero te va a llegar, ¿vale? Te va a llegar. Pero es importante que tú busques un equilibrio. Porque es cierto que tú tienes tus planes, tus proyectos, tus sueños. Pero si tú no te das tiempo para ti, para desconectar, puede ser que a lo mejor vas a estar un poco nervioso o nerviosa, mi querido Cáncer. Entonces, corazón, no todo es dinero en la vida, también te están diciendo. Tienes que buscar un equilibrio. Me están pidiendo, mi querido Cáncer, que si tú tienes la oportunidad de desconectar o de darte ese año sabático, hazlo. Porque tu cuerpo te lo va a estar pidiendo, Cáncer. Y tienes que hacer caso a lo que dice tu cuerpo, mi cangrejito. Hazlo, Cáncer. Te recomiendo. Porque aquí la carta de la templanza te preocupa mucho el tema económico, el dinero, tu proyecto, etcétera, etcétera. Y las cartas, estas dos cartas dicen, te lo tomas tan a pecho que te vas a levantar en la madrugada, no puedes dormir, te vas a sentir un poco estancado, estancada. Tómate las cosas con calma este 2025, cariño. Si puedes darte unas vacaciones, hazlo, para que vengas recargado y recargada de buena energía, mi cangrejito. Vamos a continuar, cariño. Para ti va a ser muy importante el dinero, tus proyectos, pero cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Cuidado con el estrés. Cuidado con la ansiedad. Desconecta, cariño.
Vamos a ver qué te quiere decir tus ángeles, mi querido Cáncer. ¿Qué te quiere decir tus ángeles, mi querido Cáncer? Vamos a ver, corazón. ¿Qué te quiere decir tus ángeles? Dice, paje de tierra, escucha. Erudito, fiable, paciente, coronado de éxito. Recibe buenas noticias a propósito de asuntos financieros. Deseo de conseguir cosas más complicadas, nuevo ámbito de estudio. Cariño. Es un año de proyectos, es un año de mucho trabajo, es un año de propuestas. Pero recuerda lo que te ha dicho el tarot Z, cariño. Es cierto que para ti es muy importante el dinero, pero busca un equilibrio, ¿vale? Tú puedes aceptar ese proyecto, tú puedes seguir con tus sueños, pero no vas a estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes, trabajando. Hazme caso, Cáncer. Yo soy Cáncer como tú. Hazme caso. A ti te va a llegar lo que es una racha de mucho trabajo, de mucho dinero, pero parece que vas a abusar de tu cuerpo. Entonces, tienes que desconectar. Cáncer, te están diciendo, ¿vale? Desde el principio te están diciendo Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New, mi querido Cáncer. Vamos a ver, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del carro. Empiezas el año viajando. Te vienen muchos viajes. 2025, muchos viajes. Vas a estar viajando constantemente, Cáncer. En ese viaje que tú vas a hacer, Cáncer, vas a conocer a una persona o simplemente como que surge el amor más y más con ellos. Surge más lo que es el amor. El otro mensaje también, Cáncer, si tú no viajas, aunque lo dudo, te veo viajando mucho, puede ser que hay una persona que viaja y coincide con ustedes. El flechazo va a ser automático. O hay una persona con la cual de repente, en su momento, ustedes tuvieron planes, pero quizás por la distancia las cosas no se dieron. Esa persona, mi querido Cáncer, te va a tocar otra vez ese tema de hacer un viaje, de vivir juntos. Te va a tocar ese tema, porque te está mirando esta persona. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes. La carta del 4 de copas. Posiblemente esta situación, mi querido Cáncer, te va a dejar a cuadros. A lo mejor me dice Richard, sinceramente yo el 2025 solamente me estaba centrando lo que es en mi proyecto y mis sueños. Yo no quiero saber nada del amor. Nada. Pero sin embargo, cariño, cuando uno ya no busca, pues simplemente aparece. Aparece. Es así, cariño. Siempre funciona así el universo. Porque te quedas a cuadros, cariño. Esta persona te atrae mucho. Esta persona siempre te ha gustado o te va a gustar mucho. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes posiblemente van a buscar lo que es opciones o de repente consejos. ¿Qué hago? ¿Debería apostar? ¿No debería apostar? ¿Debería dejar a esta persona? ¿Debería continuar con esta persona? ¿Qué hago? Vas a estar pensando en esto, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que también, como tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos, posiblemente esta persona también te va a hablar de un proyecto, de un sueño. O tú, mi querido Cáncer, vas a hacer un cambio radical con tu pareja para ir en busca de un sueño, me dicen Cáncer, de un sueño. Porque aquí son cartas de desplazamiento, son cartas de sueños, son cartas de proyectos, son cartas de empezar lo que es una nueva vida, mi querido cangrejito, corazón. Es un año muy decisivo, es un año muy fuerte, en la cual vas a tener que ser, como se dice, ir con puntitas, cariño. La decisión que tú tomes va a ser, como se dice, fundamental y clave para tu futuro.
El 2025, cariño, es clave para tu futuro, para tu vida. Vamos a ver, voy a continuar, voy a seguir sacando más cartas. Mi querido Cáncer, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de Pentáculos. Vamos a ver, Cáncer. La carta del As de Espadas. La carta del 2 de Copas. Y cierras con la carta del 3 de Bastos. Te viene lo que es un triunfo te viene, que está relacionado con el dinero, con un trabajo, un proyecto, una venta, te viene un triunfo. Lamentablemente esto causa celos en un grupo de personas, mi querido Cáncer. Puede ser que esto lleva a que si tú estás en relación con una persona, esta persona posiblemente se siente menos a ustedes. Y esta persona de repente tiene miedo a perderte. Y como tiene miedo a lo que es a perderte, a lo mejor se le va un poco la cabeza y no vaya a ser, cariño, que intente hacer algo lo que es en tu contra. Especialmente con la magia. O te viene una propuesta 2025 en la cual te aporta mucho dinero, Cáncer. Te llega mucho dinero. Pero lamentablemente, si te das cuenta, acá hay un personaje que se pone una armadura y sus ojos están como llorosos. Y aquí prácticamente no se entienden, se dan la espalda con tu alma gemela. Me están hablando para el grupo de personas que tienen pareja. Para el grupo de personas que tienen pareja. Y esta persona tiene miedo a perderte. Y se le va la olla, como digo yo. Vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del 8 de Copas, al costado de la carta del Paje de Bastos. La carta también del 4 de Espadas y cierras con la carta del Rey de Espadas. Vale. Tienes que ser observador y observadora, Cáncer. Me dicen, el 2025 es importante que tú abras los ojos. Porque tú estás lidiando o estás conviviendo o tratando con una persona que no es tu pareja, ¿vale? No es tu pareja, pero esta persona prácticamente no es trigo limpio, no es un buen amigo, un buen conocido o un buen familiar. No, Cáncer. Siento que esta persona parece como que te sigue el juego, quizás para saber más de ustedes, tus pasos, tus movimientos o lo que tú haces en tu vida, Cáncer. Esta persona, si a lo mejor de repente sabe algo de ustedes, que no te llame la atención, que lo utilice lo que es en tu contra. En pocas palabras, el 2025 te sacas la venda de los ojos y te das cuenta que todo este tiempo tú has estado durmiendo con el enemigo. Cariño, así. Tú has estado cerca de una persona muy mala. Muy malo para ustedes, pero esto sale a la luz. Te da mucha tristeza, te da mucha pena, puede ser que entres en un estado de depresión. Mira esta cara, cariño, y aquí la carta del 8 de Copas, cómo te mira mal, corazón. Luego de un tiempo, mi querido Cáncer, siento que hay un grupo de ustedes que posiblemente te vas a aislar un poco. Como que me dice Richard, ya no quiero relacionarme con la gente, ya no quiero confiar, ya no quiero pareja, ya no quiero nada. Esto va a pasar. Esto va a pasar, ¿vale? Es cierto que te vas a llevar una decepción muy grande, pero era necesario. ¿Para qué? Para que te des cuenta que no puedes continuar al costado de ellos. Pero yo siento que no es pareja. Y si es pareja, cariño, si es pareja, todo esto ha sido provocado. No es porque lo esté defendiendo a tu pareja, no. No lo estoy defendiendo. Todo esto ha sido provocado. Cuidado con los chismes, cuidado con los comentarios negativos, cuidado que a lo mejor de repente te digan, le he visto a tu pareja con otro, con otra, y las pruebas, no, simplemente lo he visto. Y tú te quedas con esa duda y al final discutes con tu pareja, terminas con tu pareja. Algo va a ser provocado, pero luego todo sale a la luz, mi querido Cáncer. Todo sale a la luz. Entonces, mi querido cangrejito, cuidado, Cáncer,
porque yo siento que la envidia va a estar rondando tu vida. ¿Vale? También no te tomes las cosas tan a pecho los primeros meses porque va a ser un poco tenso para ustedes. Pero luego viene la abundancia, la alegría, etcétera, etcétera. Vamos a sacar más cartas, de paso las características, pero también doy más información. Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas y al costado la carta del mundo. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también hay un Virgo. Esta persona puede ser que está lo que es en la distancia, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Te vas a encontrar con esta persona, pero siento que este encuentro es para que tú sepas realmente lo que querías en tu vida. Muchos de ustedes van a cerrar un ciclo con ellos. Si a lo mejor de repente alguno de ustedes todavía sentía un sentimiento por él o por ella, este encuentro te va a llevar a que tú te des cuenta de que ya no existe amor en tu corazón para ellos, mi querido Cáncer. Es una persona que a lo mejor le gusta estar bien abrigado o de repente está en un lugar donde hace frío, le encanta lo que es la ropa de cuero, tiene el cabello un poco largo, mayor de 40 años, también puede ser menor, ¿por qué no? Elemento tierra Virgo, una persona que tiene el cabello un poco ondeado o crespo, piel blanca pero está bronceado, una persona muy inteligente. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Algunos de ustedes, mi querido Cáncer, me dicen, en un viaje que vas a hacer tú o una persona que hace un viaje, vas a sentir química con una persona muy fuerte que puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, o simplemente cuando tú estés lo que es en una reunión, en una fiesta, vas a sentir una conexión muy importante con esta persona. Este encuentro va a ser, como se dice, van a ser chispas. A lo mejor no lo conoces de nada, solteros y solteras especialmente, no lo conoces de nada, solteros y solteras, te vas a una fiesta, a una reunión, a un antro, y es como que tú me dices, Richard, ha sido encontrarme con este personaje y parece como que lo conozco de toda la vida. Vas a estar pensando en él o en ella. La carta del juicio. Esta carta te confirma que es una persona con la cual ustedes en otra vida han tenido lo que es una conexión. Estamos hablando de almas y llamas gemelas. Inclusive puede ser una reencarnación. Una reencarnación. Porque tenemos la carta del juicio. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Creo que son más altos que ustedes o para su ¿cómo te puedo decir? Si es mujer, a lo mejor es muy alta, puede ser también. Si es hombre, es muy alto, me dicen. Pero está la diferencia ahí. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. Vamos a continuar. La carta del 5 de bastos. Esta persona, que para muchos de ustedes también posiblemente viene un encuentro, una persona que viene a pedirte perdón, porque la carta del juicio es una carta de perdón, esta persona te va a insistir. Esta persona te va a pedir, por favor, una oportunidad. Puede ser que tú de repente me dices, Richard, yo no quiero saber nada de ellos, pero esta persona te va a insistir. No se va a rendir tan fácilmente. No se rinde, ¿vale? Hasta que no lo consiga, no va a parar. Posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, siento inclusive que parece que fuera un acoso. Quizás te vas a sentir un poco acosado, acosada por ellos, porque van a insistir mucho. La carta de la torre, te vas a enterar de un divorcio o una separación de una persona que posiblemente tiene hijos, me dicen, ¿vale? Esta ruptura es definitivo. A lo mejor me dice Richard, siempre se separaba de la persona de su interés y luego volvía. No. Esta ruptura es definitivo. Puede ser un Capricornio como también puede ser cualquier otro signo. Esta ruptura lleva ¿a qué? A que te busque. Mira, a que te pida perdón, a que te diga que prácticamente la ruptura ha sido porque nunca pudo olvidarte o no pudo sacarte
de su mente. O si tú de repente, mi querido Cáncer, con esta persona terminaron mal, esta persona te busca. Esta persona quiere hablar contigo, pero va a ser muy insistente, ¿vale? No se va a dar por vencido, no. Te va a estar insistiendo, te va a estar hostigando, pero bueno, tú tomas una decisión, cariño. Lo dices que no, y si sigue insistiendo, pues a lo mejor tendrás que denunciar. Pero siento que esta persona quiere que tú le des una oportunidad. Bendiciones, mi querido Cáncer. Espero que te haya gustado esta predicción. Gracias por tu apoyo. Hasta la vida y sé feliz. Te viene dinero, cariño, mucho dinero. Pero es cierto que muchos de ustedes van a estar lo que es entre la espada y la pared, porque parece que para que tú evoluciones lo que es en la parte económica, vas a tener que renunciar al amor a alguno de ustedes, o te pones de acuerdo con ellos. Te quiero, sé feliz, Cáncer. Feliz 2025.